Sí, aquí estoy de nuevo. Y se deben estar preguntando por qué tengo la capucha. Y es porque ustedes seguramente deben estar pensando, después de tanto tiempo y teniendo el pelo tan desprolijo como lo tenía, es obvio que en todo este tiempo que tuvo libre se cortó el pelo. Lo pensaban en serio. Bueno, lo cierto es que... sí, definitivamente tengo que cortarme el pelo, ¿no? O sea, en algún momento, no sé cuándo, no me está muy claro todavía el hecho de cuándo me voy a cortar el pelo. Y se deberán estar preguntando de nuevo, ¿qué estuve haciendo tanto tiempo que no subí videos? Bueno, entre muchas otras cosas, aparte del hospital y otras excusas que siempre les pongo, digo, cosas que pasan en la vida que obviamente hago, estoy aprendiendo a pintar. Quedó bastante linda, si les soy muy sincero, pero todavía creo que me falta perfeccionarme un poco. Mejor la voy a guardar antes de que la rompa porque yo me conozco, soy muy capaz de tirarla sin querer. En fin, esta es una muy buena ocasión para que se suscriban a este canal si no están suscritos. Y sé que muchos de los que miran mis videos no se suscriben. Suscríbanse, van a tener contenido catequístico y divertido y bueno, esta caruza horrible de vez en cuando. Y sí, ya prometo que para el próximo video me voy a cortar el pelo. Quizás, no sé. Estoy inventando. En otras noticias que no tienen nada que ver con el video y por eso lo pongo en esta parte del principio, se volvieron a celebrar misas en mi diócesis, pero al aire libre. Se pueden imaginar que los días de lluvia y viento no las pasamos nada bien. Pero en fin, al menos tenemos misa, que es mucho más de lo que muchos otros pueden decir. En fin, basta de chacha. ¿Podemos poner la nueva y mejorada intro, señor director? Sí, entre las muchas cosas que pasaron en este tiempo, mejoré también el logo y por eso tuve que cambiar la intro. Pero bueno, vamos al tema que nos compete hoy en el video. Como ustedes saben, la oración para el cristiano es algo sumamente importante. Toda nuestra vida de fe se basa en parte en la oración, porque en la oración nosotros nos comunicamos de manera directa con Dios. Entre las oraciones más importantes para los cristianos está el credo, que como ya habrán visto en mi video anterior hablando al respecto del credo, y si no lo vieron, vayan a verlo, debe estar por ahí o por acá o por allá. Por algún lado, búsquenlo, lo van a encontrar. El credo sintetiza toda nuestra fe, es decir, sintetiza de manera bastante corta todo aquello que creemos. Y el credo, como muchas otras oraciones que se utilizan durante la misa, tiene una forma muy específica. Es decir, tiene una fórmula que debe ser respetada porque tiene siglos de ser siempre la misma. Entonces, por respeto a nuestros padres, a nuestros primeros padres de la fe, debemos respetar esa forma que ellos mismos elaboraron. De la misma manera hay muchas otras oraciones en la misa, pero nos vamos a enfocar hoy en el credo. ¿Y por qué? Porque encontré en uno de esos muchos grupos de Facebook en los que estoy, que por su salud mental les recomiendo únanse a la menor cantidad de grupos de Facebook posibles, encontré un video que hablaba sobre un nuevo credo. Como ustedes saben, después del Concilio Vaticano II, se dio un poco más de libertad a la liturgia. Antes la liturgia seguía como unos lineamientos muy sumamente específicos en donde nada podía ser cambiado. A partir del Concilio Vaticano II, para la forma ordinaria del rito romano, algunas de estas cosas se flexibilizaron y se cambiaron. Y algunas de las oraciones, por ejemplo, que hacía el sacerdote, pasaron a ser optativas. Pero lo que nunca se pensó era que con esa oleada de creatividad litúrgica, y estoy poniendo todo esto entre comillas porque después voy a hablar algún día sobre el tema de la liturgia, pero no hoy. Decía, en esta oleada de creatividad litúrgica, muy entre comillas, empezaron a surgir gente iluminada que decidió cambiar oraciones que ya estaban establecidas desde hace siglos. He visto cosas como el credo de la familia, el nuevo credo del milenio, el credo de bla 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 bla. Es muy común al parecer que muchos sacerdotes o laicos iluminados se crean mejores o más inteligentes que 2 siglos de tradición cristiana. Pero en fin, me guardé este video de un nuevo credo, comillas, por lo que estuve leyendo en los comentarios no es algo muy bueno. No lo vi, decidí no verlo para poder traerles este video a ustedes y que analicemos juntos qué tan mal está y por qué. Ok, esperen un segundito, ahí vengo, estoy en mi esquina aburrida. Esta iluminación no me favorece en nada, me veo mucho más viejo. Bien, ¿por qué decidí sentarme? Decidí sentarme porque la verdad que no me creo capaz de soportar esto. Pero bueno, vamos a ver esto todos juntos. Mejor vamos a escuchar más que ver. Esperen que me voy a mi esquinita aburrida, aquí abajo. Bien, pueden ver claramente que es una iglesia católica. No estamos hablando de una secta, no estamos hablando de alguna cosa rara. Es más, ahora se van a dar cuenta por qué no estamos hablando de una secta, porque seguramente va a decir, ay, pero esto seguramente es problema de los lefebrianos, es problema de los sedevacantistas.
querido amigo, por favor, escuchemos juntos esto que, por lo que me estoy anticipando, tengo mucho miedo de lo que voy a escuchar. Es un credo que los invito a rezar junto conmigo en su mente. Creo en el Papa Francisco como sucesor ¿Qué? Ajá. Bien, a ver. Creo en el Papa Francisco como sucesor legítimo del apóstol Pedro. Creo en el Papa. Ay, Dios. Y después dice la gente que yo soy una especie de, no sé, irrespetuoso con... Ay, Dios. Ok, vamos por partes. Esto evidentemente no busca ser el credo per se, no está dentro de lo que vendría a ser la estructura de la misa. Aún así, no deja de desconcertarme el hecho de que confiesen al Papa Francisco como el sucesor del apóstol Pedro. O sea, sí, uno cree eso. Nosotros creemos que el Papa Francisco es el sucesor del apóstol San Pedro. ¿Hace falta hacer una oración al respecto de eso? ¿Hace falta decirlo de esta manera en donde en realidad estamos incurriendo en blasfemia? Porque estamos tomando algo que es sagrado, que es el símbolo apostólico, y, digamos, de cierta manera, reubicando las palabras de una manera determinada para terminar hablando de cierta manera de un aspecto ideológico. Porque, a ver, yo les explico por qué surge todo esto. Todo esto surge por el sedevacantismo. Ya hablamos hace poco de lo que vendría siendo la fraternidad de San Pío X. Hablé en un video hace bastante tiempo, que verdaderamente preferiría no tocar de nuevo ese tema porque es un tema bastante escabroso. La fraternidad de San Pío X no cree que la sede está vacante. Oficialmente, extraoficialmente tal vez haya algunos lefebrianos que son sedevacantistas. No es la posición oficial de la fraternidad. Sí hay otras iglesias y hay sectas que creen verdaderamente que el Papa Francisco no es el Papa y la sede está vacante, o que hay otros papas ocupando la sede de Pedro. Les pongo un ejemplo. El Palmar de Troya tiene su propio papa hace bastantes años ya. Los veterocatólicos que se separaron de la iglesia después del Concilio Vaticano II, y que del Concilio Vaticano II en adelante la sede está vacante. Y así hay cualquier cantidad de sociedades y de iglesias que creen que el Papa no es el Papa. A ver, que el Papa cometa errores no lo descalifica como Papa. Este es un concepto que mucha gente no entiende, porque precisamente endiosan al Papa, como está haciendo este tipo al rezar un credo en donde nosotros declaramos fidelidad absoluta al Papa. El Papa no es Dios. El Papa es una persona elegida por los cardenales para representar a Cristo en la tierra. Y no es, como mucha gente dice, elegido directamente por el Espíritu Santo, sino que los cardenales intentan escuchar la inspiración del Espíritu Santo. Dios permite que el Papa sea quien es elegido a través de los cardenales. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay un asentimiento de parte de Dios, pero no creemos que el Papa es literalmente un enviado de Dios. Si creyéramos eso, diríamos que el Papa es el nuevo Cristo, y no es lo que nosotros creemos. Y precisamente ese es el problema. Mucha gente, al expresarse de esa manera sobre el Papa, terminan creando la falsa narrativa de que nosotros creemos que el Papa es Cristo, y que nosotros creemos primero en el Papa y después en Cristo, y eso termina generando todo el problema que tenemos actualmente con los protestantes, que nos tachan precisamente de papólatras, de idólatras, etc. Y en cierta medida hay mucha gente que idolatra al Papa, no vamos a decir que no. ¿Es un problema grave en la iglesia? Sí, pero bueno, no se resuelve haciendo esto, se resuelve de otras maneras. Se resuelve hablando sobre el tema de la infalibilidad papal, hablando sobre el Papa, sobre la doctrina que hay escrita. Esto no se resuelve haciendo una especie de juramento credo de fidelidad hacia el Papa. No. Ay, Dios. Bueno, vamos a seguir con el video. Ya aclaré esto que quería aclarar. Ya llevamos 13 segundos. El video dura 1 minuto y no sé cuánto llevo, pero ya llevo un rato largo quejándome. Creo que el Espíritu Santo habla a la iglesia a través de él. Creo que guía la... Bueno, ay Dios, moví el cursor, no sé qué hice con el tiempo del... Esta luz está muy arriba, me parece. Bueno, después acomodo la luz, pero bueno. Precisamente de esto es lo que estoy hablando cuando hablamos de papolatría. Ustedes fíjense, creo que el Espíritu Santo habla a través del Papa. No. O sea,
el Papa tiene su propia mente, no es un títere del Espíritu Santo. El Papa no es necesariamente un profeta, tiene labor profética sí, pero no necesariamente es un profeta. Esta clase de cosas es lo que generó precisamente sectas que decían que sus profetas eran el nuevo Cristo. Esto fue lo que generó el Islam. Mahoma fue creído como la verdadera voz de Alá en la tierra y de esa manera nació el Islam. Entonces, ¿qué diferencia tiene la gente que dice que el pastor, que su pastor evangélico es el mensajero de Dios, a la gente esta que está diciendo que el Espíritu Santo habla a través del Papa como si el Papa fuera una especie de altavoz? El Papa está inspirado por el Espíritu Santo al momento de declarar el dogma. Esto es lo que nos dice la infalibilidad papal. La infalibilidad papal nos dice que el Papa es infalible por inspiración del Espíritu Santo y por una prerrogativa divina en los momentos en que tiene que declarar de manera solemne y universal algo a la iglesia entera. O sea, no es infalible cuando dice cualquier cosa. Vamos con la polémica del otro día, ¿no? Lo que el Papa Francisco dijo al respecto de que tienen que existir leyes para proteger los matrimonios homosexuales. Eso es algo que la iglesia no predica. Eso es algo que el Papa Francisco cree como creencia personal. Entonces, que él lo verbalice no significa que el Espíritu Santo está diciendo eso, porque si no, el Espíritu Santo se estaría contradiciendo a sí mismo y a sus 2000 años de historia. Es un tema sumamente complicado que obviamente no voy a tocar en este video porque es un tema muy escabroso y necesitaría muchísima lectura y relectura sobre lo que la iglesia dijo y no dijo. Pero bueno, vamos a dejarlo en que el Papa Francisco no es un parlante del Espíritu Santo. Creo que guía a la iglesia católica como verdadero pastor. Eso está bien. Creo que diligentemente se preocupa por toda la humanidad, porque todos somos hermanos e hijos de Dios. Discutible. Creo en su magisterio, que está en perfecta sintonía con la fe y la moral de la iglesia. Creo que sus opiniones personales reflejan la actitud evangélica de los creyentes en Cristo. De nuevo, discutible. El decir que creo que sus opiniones personales reflejan perfectamente... No, las opiniones personales del Papa pueden no reflejar perfectamente algo, porque las opiniones personales del Papa no son magisterio, no son tradición, no son doctrina. Las opiniones personales del Papa son las opiniones personales de una persona, como lo dice la misma palabra. Si el Papa tiene una opinión personal que está en contra del magisterio, ¿eso lo descalifica como Papa? No. No lo descalifica como Papa. Y decir esta idiotez, porque es una idiotez, se me disculpará utilizar esta palabra, de que el Papa Francisco, su opinión es siempre congruente con la moral y la doctrina, es totalmente falso. Y que su opinión personal contradiga lo que la iglesia enseña o lo que la fe nos dice, no significa que no sea el Papa. Yo creo que acá el problema que tenemos es que la gente intenta defender al Papa Francisco a la fuerza contra los enemigos de la iglesia, que está muy bien que lo intenten defender, pero me parece que se van de un extremo al otro. Se van del extremo de criticar al Papa Francisco y el Papa Francisco es anticristo, al extremo de el Papa Francisco es Dios, santo en vida. A no saber tener una opinión objetiva respecto del pastor que gobierna nuestro rebaño es un problema, porque así cuando él comete un error nadie sabe aceptarlo y nadie quiere aceptarlo y todo el mundo busca excusas y busca reinterpretar lo que dijo y que lo que dijo en realidad se podría decir de otra manera. Gente, maduremos en la fe, aprendamos que el Papa puede equivocarse y que el mundo no se va a terminar porque el Papa se equivoque, porque hasta que nosotros sigamos teniendo la fe de un niño de 5 años y sigamos creyendo que el Papa es perfecto y santo desde el momento que nació hasta ahora y que todo lo que él dice es perfecto, vamos a seguir teniendo una fe que depende del hombre y no de Dios. Y bien dice la Biblia, pobre del hombre que pone su confianza en el hombre. Rechazo toda ofensa a su persona, descrédito e insultos, así como quienes rechazan su autoridad. Afirmo que están en un error tanto eclesiástico como de comunión. Todo esto te lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, al fin terminó esta cosa, por favor. Bueno, opiniones al respecto de esto. Está muy bien todo lo que rechazaron, ahí no tengo ningún tipo de objeción. Está bien que rechacen a los sedevacantistas, está bien que rechacen a aquellos que injurian al Papa de manera injusta, que dicen que el Papa dijo y que no dijo. Está muy bien que nosotros defendamos al Papa, no está mal. Lo que está mal
es cuando queremos endiosar al Papa. El Papa no es Dios, el Papa se equivoca. Y como el Papa se equivoca porque es humano, nosotros tenemos que tener siempre nuestra fe puesta en Dios, que es el único que no se equivoca. Si nosotros seguimos teniendo en la mente esta cosa de que el Papa es 100% perfecto siempre, vamos a seguir teniendo una fe inmadura. Nuestra fe va a depender el 100% de lo que el Papa diga o haga y no de lo que Cristo nos dijo. Bueno gente, y así termina el video de hoy. La moraleja de este video es muy sencilla y es: aceptar que el Papa se equivoca no es decir que el Papa no es el Papa. Que una persona haga notar que el Papa tuvo un error en algo que dijo, no lo convierte en un sedevacantista. Dejémonos de esta clase de fanatismos frívolos y dejemos de intentar creernos, como dice el dicho, más papistas que el Papa. En fin, ese fue el video de hoy. ¿Por qué siempre que hago una video reacción termino de mal humor? No lo sé. Síganme en mis redes sociales, que por ahí se las voy a dejar, ahí las van a tener, para que vayan y me sigan. En mi Instagram subo bastante seguido fotos. No siempre, a veces hago directos, hace bastante que no hago un directo, pero tal vez haga directos pronto. Y en mi Facebook sí hago directos bastante seguido y ahí publico más seguido y tengo también más contacto con ustedes. Tal vez inclusive me pueden mandar mensajes, yo respondo la mayoría de las veces. No se olviden de unirse al grupo de Cruzada del Escapulario Verde para que podamos seguir haciendo difusión sobre el Escapulario Verde. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, que no les cuesta nada, y van a poder ver esta hermosa cara. Bueno, hermosa, lo que sea esta cosa, no sé muy bien lo que es. Les prometo que cuando lleguemos a los 4000 suscriptores me corto el pelo. Tal vez antes, lo más probable es que antes. En fin, gente, nada más por ahora. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Ave María y adelante.